Buenos días todavía, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Cervantes de la Casa de América, para este seminario que lleva por título Las relaciones Unión Europea-Cuba, 5 años después de la entrada en vigor del Acuerdo del Diálogo Político de Cooperación. Bienvenidos a la Casa de América. Un saludo muy especial a los representantes de las instituciones que forman parte de este proyecto de investigación académica, a José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense de Madrid, a Ana Ayuso, investigadora senior del CIDOB, coordinadora del Foro Europa-Cuba Jean Monnet, y a Gloria Iniesta, representante del Servicio Europeo de Acción Exterior. Saludo cordial también a la directora de Cooperación con América Latina de la ECID. Queridas participantes en el seminario, amigas, amigos, bienvenidos. La Casa de América, esta institución que cumple en el 2022 30 años, 3 décadas, con ese objetivo siempre de acercar a América Latina a España, de pensar, reflexionar, dialogar sobre el vínculo iberoamericano. Y, por supuesto, pensar sobre ese vínculo, acercar a América Latina a España, es también pensar sobre el vínculo América Latina-Unión Europea, es también conversar sobre la relación entre América Latina y Unión Europea. Es algo que hemos hecho en estas 3 décadas con aliados, con colaboradores muy cercanos a la Casa, la Fundación Carolina, por supuesto, pero también la Universidad Complutense, también, por supuesto, el CIDOB y también el Servicio de Acción Exterior. Son esas alianzas, esas complicidades las que nos permiten llegar algo más allá y conocer más en profundidad el estado de la relación en este caso, entre la Unión Europea y América Latina, en este caso concreto con Cuba, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar del Acuerdo de Diálogo Político de Cooperación, que entró en vigor hace 5 años, en el 2017, que creemos, desde Casa de América, la valoración que hacemos, que supuso un hito muy importante para ambas partes por 2 motivos, ¿no? Para la Unión Europea, por ese paso para formalizar de modo oficial un nuevo acuerdo ante los escasos resultados de la política anterior, y porque sitúa a la Unión Europea como un actor relevante, con posibilidades renovadas de cooperar en el complejo proceso de transformaciones económicas, sociales e institucionales porque el que ha estado transitando Cuba en estos últimos años, ¿no? Para Cuba, por supuesto, también el acuerdo formalizaba las relaciones con un bloque fundamental para sus relaciones externas, como socio comercial, segundo socio comercial, segundo emisor de turismo hacia el país, proveedor de importantes flujos de inversión extranjera y, además, como probablemente luego comente alguno de los participantes, principal actor en la cooperación para el desarrollo que recibe Cuba. En ese contexto, creemos muy necesario hacer este análisis hoy día. El escenario político desde el 2017 a hoy, al 2022, ha sufrido modificaciones significativas, algunas derivadas de eventos como la pandemia o la guerra actual de Ucrania, otras de los cambios de la geopolítica, el final del gobierno Obama en Estados Unidos, la elección de Donald Trump, con el incremento de sanciones contra la isla, el deterioro de las relaciones económicas. En fin, un conjunto de cuestiones que creo merecen una reflexión pausada, una reflexión profunda, que es lo que esperamos conseguir el día de hoy y que es un poco el objetivo siempre de los actos de la Casa de América. Así que, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América. Como decíamos, acercar a América Latina y España no se puede hacer sin ese acercamiento, sin ese diálogo entre la Unión Europea y América Latina. Como el propio alto representante no se cansa de decir, es todavía mucho el peso, el lugar, el espacio que América Latina debe tener en la reflexión que hace la Unión Europea. Así que encantados de acoger este debate. Bienvenidas, bienvenidos, y tienen la palabra la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Muy brevemente, simplemente para confirmarles el propósito de estas jornadas, y digo confirmar porque creo que el director de Casa de América lo ha expresado de una manera mejor de la que cualquiera de nosotros podría hacerlo, ¿no? Nuestro propósito es efectivamente hacer balance después de un recorrido, de un acuerdo que ha transitado por un periodo difícil realmente, porque le ha tocado unas circunstancias muy adversas en el ámbito internacional, no esperables en el momento de iniciarse este acuerdo, pero que ha discurrido durante todos estos años, y lo que se trata es de analizar
las potencialidades todavía no desplegadas de ese acuerdo y la situación en la que se encuentra tanto la Unión Europea como particularmente Cuba para tratar de sacar el mayor provecho de ese marco de relaciones que, como muy bien decía el director, supuso un punto de inflexión en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba respecto a lo que era la circunstancia pasada. Ese es nuestro propósito y vamos a articular la sesión, la jornada de hoy, a través de dos sesiones fundamentalmente. Una que va a estar centrada, que es la de esta mañana, que va a estar centrada en el análisis de las relaciones internacionales y en el análisis del acuerdo, más específicamente, y la de la tarde, que va a estar más enfocada al análisis de la situación económica, de las dificultades económicas, del proceso de reforma de Cuba y cómo la Unión Europea pueda contribuir a ese proceso, y España también particularmente puede contribuir a ese proceso. Esta actividad, como también se señaló, es el punto final de una red respaldada por la Unión Europea, de una red Jamonet, que ha venido trabajando durante... En realidad, inicialmente tenía un horizonte que hubo que prolongar a causa de algunas de estas incidencias, ¿no?, de la propia pandemia y demás, que dificultaron las relaciones entre las instituciones universitarias de uno y otro lado. Creo que ha sido un trabajo muy rico, que después Ana Ayuso podrá contar de una manera más precisa como coordinadora de la red. Y lo que tratamos en esta jornada es de volcar un poco lo que es los resultados de ese trabajo para ponerlos y someterlos a reflexión y a debate. Para cada una de las dos sesiones vamos a contar con dos conferencias que nos van a servir de insumo fundamental para la reflexión y dos mesas de debate posteriores a esa conferencia, la de esta mañana a cargo de Gloria Iniesta, y después habrá una mesa redonda, y la de la tarde a cargo de Pavel Vidal, y después una mesa redonda donde se van a discutir los aspectos propios de cada una de las partes de la sesión. No me queda, antes de pasar la palabra a Ana Ayuso, no me queda más que agradecer muy sinceramente, bueno, por supuesto, a todas las instituciones de la red que se han implicado a lo largo del trabajo de estos años y también en esta jornada, a las personas que han aceptado compartir con nosotros la sesión, desde Gloria, que va a empezar ahora, hasta la última de los ponentes. Y muy particularmente quiero agradecer a Casa de América, a su director, pero también a su equipo, a Ana Pellicer, que como siempre es un encanto, y la verdad que es un gusto trabajar con ellos porque te dan todas las facilidades para abrir sus espléndidos salones, ¿no?, a este tipo de reflexiones sobre América Latina, y es muy de agradecer porque estamos en un lugar privilegiado, en el centro de la ciudad, ¿no?, en un sitio mucho mejor de lo que podríamos las universidades proveer. Así que muchísimas gracias, de verdad, y cuando quieras, Ana. Muchas gracias. Yo no puedo menos que sumarme a todas las felicitaciones que ya ha hecho José Antonio, a Casa América, por supuesto, por acogernos. Aquí es nuestra casa, los latinoamericanistas. ¿Dónde está? Aquí. Los latinoamericanistas, como decía, nos sentimos en casa, en esta casa, ¿no?, que cada vez que venimos, y que evidentemente siempre nos han acogido muy bien, y agradecer también a todos los participantes, los que están aquí. Parece que se acopla un poco. Bueno, yo quiero ser muy breve porque además vamos con un poquito de retraso, pero aquí sí quería presentar un poquito el Foro Europa-Cuba, ¿no?, quiénes somos. Es un grupo de instituciones, somos 11 instituciones que decidimos en un momento dado que era necesario hacer una reflexión desde la academia sobre las relaciones entre Europa y Cuba, porque un poco digamos, el referente respecto a las relaciones de Cuba estaba mucho en Estados Unidos, ¿no?, un poco dominado por la doctrina o por la escuela anglosajona. Entonces pensábamos que era importante que hubiera una voz europea que reflexionara desde el punto de vista europeo cómo se ven esas relaciones, y bueno, decidimos constituir la red y efectivamente pedimos, ¿no?, un proyecto a Erasmus+, concretamente una Chamonix Network, que nos ha financiado durante
4 años, aunque inicialmente eran 3, porque la pandemia ha hecho que se retrasara y hubo que hacer pues, muchos cambios, muchos webinars y que pasaron a ser no. Pero bueno, yo creo que eso también nos ha enriquecido porque también hemos innovado muchas cosas y eso estamos ahora en el resultado. La red básicamente tenía 3 bloques temáticos. Uno, la cooperación para las reformas económicas y el desarrollo sostenible, que coordinaba a José Antonio Alonso con la Universidad de La Habana también, eran todo por parejas, ¿no? Nos emparejamos, y que se hizo un primer volumen que no he traído el libro aquí, y una cantidad de policy papers, de working papers en cada uno de los bloques, que iban, bueno, según los bloques, entre 10 y 12, un libro y un policy brief, que es en el que estamos ahora, ¿no? Que es la parte un poco de devolución a las instituciones. El segundo bloque era sobre la reforma institucional y las políticas sociales, que hay algunos autores aquí que nos lo incorporarán. Y finalmente teníamos un tercer bloque que era más de cooperación interregional e inserción global. El de reforma institucional y políticas sociales lo coordinaba GIGA y la Universidad de La Habana, y el último lo coordinaba Universidad Autónoma de Madrid y CIPI, que es la institución de referencia en La Habana, ¿no? Entonces, CIDOB ha actuado como organización coordinadora, pero éramos todos más o menos, hemos colaborado todos más o menos. Nosotros hemos asumido a lo mejor la parte más administrativa, pero que todos hemos colaborado muy intensamente. Aparte de CIDOB, pues está la Universidad de La Habana, como he dicho, la Universidad Complutense de Madrid, el GIGA de Hamburgo, Albert Hirschman Center on Democracy del Geneva Graduate Institute, el CIPI, el Centro de Investigación de Política Internacional de Cuba, el IEAL de la Universidad de París, Sorbonne, la Universidad de Salamanca, que también están aquí algunos participantes, la Universidad de Alicante, que también ha participado en diferentes papers, la Universidad de Varsovia, con Katarzyna, y la Universidad Autónoma de Madrid, como he dicho antes. Bueno, pues eso, la idea es que ahora pues, podamos tener ese intercambio con las instituciones, y para ello pues, hemos convocado en primer lugar pues, a Gloria Iniesta, que se ha ofrecido a hacernos un balance, ¿no? De lo que han sido estos 5 años, un balance complicado, supongo, pero que bueno, yo creo que sí que se ha ido desarrollando algunas cuestiones. Hay un nuevo programa de cooperación, ¿no? Que supongo que nos explicará, y no voy a detenerme mucho más en la presentación, porque lo importante yo creo que es que la escuchemos a ella y después podamos pasar al debate entre todos. Cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para participar en este foro. Es para mí un gran placer encontrarme con tanta gente, con tantas personas que tienen un interés tan directo y tan especial en las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Como saben, el 6 de diciembre de 2016, el Consejo adoptó las decisiones de firmar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba y de derogar lo que había sido la Posición Común de 1996. El acuerdo fue firmado por la Unión Europea, sus Estados miembros y Cuba el día 12 de diciembre. Tal y como expresó en aquel momento la alta representante Federica Mogherini en su declaración al respecto, con estas decisiones la Unión Europea estableció un marco sólido propicio para reforzar el diálogo político, mejorar la cooperación bilateral y desarrollar una acción conjunta en foros multilaterales, con el fin de establecer unas condiciones óptimas para apoyar el proceso de modernización económica y social de Cuba, fomentar el desarrollo sostenible, promover la democracia y los derechos humanos y buscar soluciones comunes a los retos mundiales. 6 años después de aquella firma, la política de la Unión Europea de compromiso crítico pero constructivo con Cuba continúa siendo la estrategia más pertinente para seguir manteniendo un diálogo estable y continuo con Cuba sobre una amplia gama de cuestiones.
Es justo decir que se han producido avances en los 7 objetivos clave establecidos en el artículo número 2 del acuerdo. Aunque en algunos ámbitos esos progresos no se han producido a la velocidad y a la escala que hubiéramos esperado y deseado, creemos que la situación es mucho mejor que la que teníamos con la posición común. Con el acuerdo como herramienta principal, hemos sido capaces de avanzar el diálogo político, desarrollar la cooperación bilateral, reforzar la convergencia sobre cuestiones mundiales en los foros multilaterales, apoyar la Agenda 2030, fomentar las relaciones comerciales y de inversión mediante el acompañamiento de reformas económicas y reforzar la cooperación regional y las relaciones interpersonales, como hemos podido comprobar hoy. Además, el acuerdo nos ha permitido mantener un diálogo abierto sobre derechos humanos, una cuestión que es clave para la Unión Europea. Y aquí querría hacer un pequeño paréntesis para decir que, como ya hemos expresado públicamente en la declaración del Alto Representante de 30 de marzo de este año en nombre de la Unión Europea sobre los juicios y sentencias relativas a las manifestaciones del día 11 y también del 12 de julio de 2021, seguimos preocupados por la situación de los derechos humanos en Cuba. En dicha declaración también pedimos a las autoridades cubanas que permitan a la comunidad diplomática asistir a los juicios, que respeten los derechos civiles y políticos de los cubanos y que liberen a los presos políticos y a aquellos detenidos por ejercer su libertad de expresión y de reunión. Así lo hemos reiterado a las autoridades cubanas y continuaremos haciéndolo. Seguimos impulsando avances en el ámbito de los derechos humanos a través de nuestro diálogo político, pero también a través de nuestra cooperación, incluido el apoyo de la Unión Europea al desarrollo del sector privado cubano, una prioridad para el programa indicativo plurianual recientemente aprobado, que apoya el derecho a vivir con dignidad, a un trabajo deseable y a un nivel de vida adecuado para todos los cubanos. El acuerdo, como saben, establece un marco que posibilita intercambios regulares y frecuentes con las autoridades cubanas en cuestiones de derechos humanos y, como ya he dicho, es algo que valoramos enormemente. Centrándonos en el artículo número 2 del acuerdo, este establece los objetivos principales y en su primer apartado establece como primer objetivo el consolidar y reforzar las relaciones existentes entre Cuba y la Unión Europea en los ámbitos de diálogo político, la cooperación y el comercio sobre la base del respeto mutuo, la reciprocidad, el interés común y el respeto de la soberanía de las partes. En este sentido, el acuerdo ha introducido, sin duda, una nueva dinámica en la relación, multiplicando los canales de diálogo e impulsando la cooperación bilateral para el desarrollo. Esto también ha dado lugar a un gran número de intercambios de visitas a nivel político, por ejemplo, para las reuniones anuales del Consejo Conjunto y a nivel de altos funcionarios, que tan solo se han visto afectados de manera coyuntural por la pandemia. El apartado B del artículo 2 establece como segundo objetivo acompañar el proceso de actualización de la economía y la sociedad en Cuba, proporcionando un marco global para el diálogo y la cooperación. En ese sentido, las reformas económicas y sociales se debaten en diversos foros y en particular al más alto nivel, en este Consejo Conjunto. Y la promoción de las reformas afecta a todas las partes de nuestro programa de cooperación. Hemos ofrecido sistemáticamente nuestro apoyo a las reformas, compartiendo experiencias y mejorando prácticas en los dos lados. El programa emblemático en este sentido ha sido el programa de intercambio de expertos, en virtud del cual hemos prestado asistencia en ámbitos como la política fiscal, estadísticas, el desarrollo local y urbano, la planificación económica, las cadenas de producción, el desarrollo empresarial, el comercio exterior y la inversión extranjera. El apoyo a las reformas ha sido un elemento clave en los demás ámbitos prioritarios, en concreto en las energías renovables, la eficiencia energética y la agricultura sostenible. En el primer ámbito, apoyamos la adaptación del marco reglamentario para que Cuba pueda avanzar hacia su objetivo de generar el 24% de la electricidad a partir de fuentes de energías renovables de aquí al 2030.
Esto requerirá, entre otras cosas, el acceso a tecnologías e inversiones extranjeras. En este último ámbito, uno de los objetivos es el de impulsar inversiones nacionales y extranjeras adicionales en el sector agrícola y mejorar la seguridad alimentaria a nivel local. La Comisión Europea ha adaptado los programas indicativos plurianuales del programa Europa Global, priorizando un enfoque de equipo Europa, lo que significa que la colaboración con los Estados miembros se estrecha, intentando buscar sinergias. En el marco de este nuevo programa indicativo plurianual, todos estos temas que he mencionado seguirán sobre la mesa, con un programa específico de apoyo al incipiente sector privado. Las recientes reformas económicas en La Habana, que incluyen la liberalización del sector autónomo y un marco jurídico para las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, reforzarán el sector privado e introducirán elementos más orientados al mercado en la economía. El apoyo a las MIPYMES pretende aprovechar el singular potencial de los cubanos en emprender, innovar y contribuir a necesidades y avances en el bienestar. Vemos en ello nuestro más claro valor añadido, dada la experiencia de la Unión Europea, que cuenta con 22 millones de pymes, prácticamente 2 por cada ciudadano cubano. Esperamos que algunas de ellas vean interesantes las posibilidades de alianzas y de coinversión en iniciativas de MIPYMES en Cuba. El apartado C del artículo 2 establece como tercer objetivo del acuerdo el entablar un diálogo orientado a los resultados sobre la base del derecho internacional, con el fin de reforzar la cooperación bilateral y el compromiso mutuo en los foros internacionales, en particular las Naciones Unidas, con el objetivo de reforzar los derechos humanos y la democracia, lograr el desarrollo sostenible y poner fin a la discriminación en todos sus aspectos. La cooperación reforzada a nivel bilateral es uno de los objetivos de los 5 diálogos políticos que mantenemos con Cuba. En la medida de lo posible, tratamos de alinear posiciones con Cuba y de cooperar en iniciativas conjuntas en las Naciones Unidas y en otros foros multilaterales. Aunque los resultados han sido relativamente limitados hasta la fecha, en algunos ámbitos prioritarios para la Unión Europea se puede observar un aumento del esfuerzo y la buena voluntad por ambas partes para acercar posiciones, sobre todo en temas como el cambio climático que tanto afectan a la región del Caribe. Los primeros diálogos políticos entre la Unión Europea y Cuba sobre desarme y no proliferación de armas pequeñas y ligeras y armas de destrucción masiva, en el marco del acuerdo, tuvieron lugar el 7 de marzo de 2019. Cuba se pronunció firmemente a favor del desarme nuclear pleno. En cuanto a las armas convencionales, ambas partes señalaron su preocupación por las cuestiones de seguridad y control de armas, el tráfico ilícito de armas y la falta de sistemas adecuados de control de armas en sus respectivas regiones. El 6 de marzo, el diálogo oficial estuvo precedido por un diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con las modalidades acordadas para todos los diálogos entre la Unión Europea y Cuba. El 14 de octubre de 2020, la Unión Europea y Cuba celebraron la segunda sesión de estos diálogos políticos. Las partes convinieron la importancia de intensificar la cooperación internacional en estos ámbitos, de seguir intercambiando información y de estudiar la posibilidad de seguir cooperando en estos ámbitos. Los diálogos fueron precedidos por un seminario de la sociedad civil, en el que representantes de la sociedad civil cubana y europea intercambiaron experiencias sobre la manera en que la sociedad civil puede promover la paz y el desarme. La próxima edición de estos diálogos tendrá lugar el próximo otoño. Permítanme que en este momento haga una referencia a la situación actual en Ucrania. La Unión Europea ha condenado en los términos más enérgicos la invasión no provocada e injustificada de Rusia. Esta es una violación flagrante del derecho internacional y de los principios básicos sobre los que se construye el orden internacional basado en normas. La Unión Europea ha tomado nota de la abstención de Cuba en las votaciones de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Ucrania en Nueva York y Ginebra. Una evolución que fue bienvenida con respecto a la primera declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores cubano el 22 de febrero. La invasión rusa de Ucrania es una amenaza existencial para la Unión Europea y un acto de agresión inaceptable que va en contra de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y socava el orden internacional basado en las normas.
como actor importante en el sistema multilateral y defensor de los principios básicos del derecho internacional, esperamos trabajar con Cuba para hacer respetar la integridad territorial de Ucrania que defiende la Unión Europea en este momento tan crucial de nuestra historia. Volviendo al artículo 2 del acuerdo, en su apartado D se establece como cuarto objetivo el apoyo a los esfuerzos para alcanzar los objetivos del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En estos momentos, Cuba ocupa el puesto 40 de 163 países sobre las que las Naciones Unidas ha publicado datos sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que le sitúa por delante de muchos de sus homólogos en Latinoamérica y el Caribe. La cooperación de la Unión Europea abarca una amplia gama de objetivos de desarrollo sostenible, incluidos el comercio y la inversión, la energía renovable, el agua y el saneamiento, el desarrollo económico-social, ecológico y azul, el medio ambiente, el cambio climático, la agricultura, las desigualdades, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El último informe de situación de Cuba sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible muestra avances en varios de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, a lo que ha contribuido la cooperación de la Unión Europea. El acuerdo ha establecido un diálogo formal sobre la aplicación de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Unión Europea para cooperar en la aplicación de la Agenda 2030, cuya última edición tuvo lugar la semana pasada en La Habana. Además, se han creado diálogos bilaterales sobre políticas sectoriales en los ámbitos de la energía, el medio ambiente, el cambio climático y la agricultura. También se han puesto en marcha mesas de diálogo sectorial a nivel nacional con actores nacionales e internacionales relevantes, incluida la Unión Europea. Estos diálogos prevén un cambio cualitativo en el compromiso con Cuba, pasando de un diálogo basado en proyectos a un análisis sectorial compartido y un diálogo sectorial con todas las partes interesadas. Estos mecanismos proporcionan una plataforma para el diálogo sobre los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con los sectores afectados. En su apartado E, el artículo 2 establece como quinto objetivo del acuerdo promover las relaciones comerciales y económicas de conformidad con las normas y principios que rigen el comercio internacional, tal y como se establece en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. El acuerdo no contiene preferencias comerciales y Cuba, por el momento, no está interesada en negociar tales preferencias. Sin embargo, la cooperación de la Unión Europea tiene como objeto reducir la burocracia y crear un marco jurídico y reglamentario más propicio para las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Cuba. Entre otras cosas, financiamos ventanillas únicas para comerciantes e inversores, ventanillas únicas administrativas que están facilitando la concesión de licencias y tratando de solventar otros obstáculos burocráticos a los operadores europeos. Tanto en 2019 como en 2020, la balanza comercial fue claramente positiva para la Unión Europea. El embargo estadounidense sigue siendo un obstáculo significativo y disuasorio para el comercio y la inversión, en particular a través de sus elementos extraterritoriales. Nuestro diálogo bilateral sobre medidas coercitivas unilaterales sigue estudiando formas de mitigar los efectos del embargo, entre otras cosas mediante el uso de instrumentos de la Unión Europea, como el Estatuto de Bloqueo. En su apartado F, el artículo 2 establece como sexto objetivo del acuerdo reforzar la cooperación regional en las regiones caribeñas y latinoamericanas con el fin de desarrollar, en la medida de lo posible, respuestas regionales a los retos regionales y mundiales y promover el desarrollo sostenible de la región. Hemos animado desde el principio a Cuba a adherirse o asociarse al nuevo marco posterior a Cotonú, con el fin de promover su integración regional. Cuba ya participa activamente en los programas de cooperación regionales y temáticos de la Unión Europea, en ámbitos como la reducción del riesgo de catástrofes y las respuestas a las mismas, el cambio climático y la cooperación cultural. Tenemos previsto hacer más en este sentido en el marco del nuevo programa indicativo plurianual. En su apartado G, el artículo 2 establece como séptimo objetivo el de promover la comprensión, fomentando el contacto, el diálogo y la cooperación entre las sociedades de Cuba y de los países de la Unión Europea a todos los niveles. El acuerdo sigue creando nuevos espacios para que la sociedad civil contribuya a su aplicación, junto con otras partes interesadas.
Desde el inicio de la aplicación del acuerdo, las sesiones de diálogo político son precedidas por reuniones entre la sociedad civil europea y cubana. Estamos trabajando para que estas sesiones sean cada vez más inclusivas. La Unión Europea siempre busca las opiniones de todos los sectores de la sociedad civil cubana en otros contextos menos formales. El acuerdo promueve un mayor compromiso y acceso de Cuba a los programas marco de la Unión Europea, incluidos Horizonte 2020 y Erasmus+, con intercambios académicos e interpersonales. La cooperación con Cuba en el marco de este programa es muy rica y el número de participantes ha ido creciendo de forma constante desde 2014. Estos intercambios continuarán en el marco del nuevo sistema de cooperación y son fundamentales para seguir la evolución de una sociedad cubana que está cambiando bajo la enorme influencia del acceso a Internet y para conectar con las nuevas generaciones que tendrán una voz muy importante en el desarrollo del país. El ritmo habitual de los diálogos entre la Unión Europea y Cuba se vio afectado por la pandemia, por COVID, con los diálogos que hemos sostenido los pasados días 10 y 13 de junio en Habana, el Subcomité de Cooperación y el Diálogo Político sobre Desarrollo Sostenible, hemos retomado las reuniones en persona a alto nivel. Está prevista la celebración de diálogos sectoriales y del Comité Conjunto en el otoño y del Consejo Conjunto en el primer semestre de 2023, lo que concluirá el presente ciclo. Con todas sus imperfecciones y siendo conscientes de la necesidad de seguir trabajando e impulsando avances en todos y cada uno de estos objetivos, seguimos reafirmándonos en la pertinencia del acuerdo como marco para nuestras relaciones bilaterales con Cuba y en nuestro compromiso crítico pero constructivo. La Unión Europea está dispuesta a seguir apoyando todos los esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los cubanos en el contexto de nuestro acuerdo bilateral. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por ese completo análisis que nos has hecho del acuerdo y de cuáles son los avances que se han hecho. Yo voy a ser muy breve porque sé que hay problemas de horario y vamos retrasados, entonces tampoco quiero repetirme mucho, pero sí solo hacer esa pequeña introducción un poco del contexto regional, ¿no? Como se ha dicho aquí, pues las relaciones entre la Unión Europea y Cuba se enmarcan, ¿no?, en procesos que son globales también y también en procesos regionales. Cuba fue durante mucho tiempo una excepción en la región, ¿no? Era el único país de América Latina que no tenía un acuerdo con la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, el acuerdo lo que trataba era un poco de normalizar, ¿no?, y superar los límites que puso esa posición común que impedía, ¿no?, avanzar en la cooperación y que dejaba, digamos, marginada al país para entrar en esos procesos de regionalización dentro de las relaciones entre Unión Europea y América Latina. En ese sentido, además, tenía que ver con el hecho de que la mayor parte de países de la Unión Europea ya tenía relaciones diplomáticas con Cuba, no solo diplomáticas, sino de cooperación con Cuba, y que era la Unión Europea la que quedaba un poco al margen. En ese sentido, pues el acuerdo era, en cierto sentido, acabar con esa situación sui generis, ¿no?, de Cuba, aunque en algunos sentidos sigue teniéndola, ¿no?, porque el tipo de también de régimen político y económico, pero tenía esa idea de normalización, ¿no? Y eso se hizo en todo ese proceso en el que mientras tanto en la isla se iban produciendo cambios, ¿no? Cambios que tuvieron que ver cambios políticos, ¿no?, y cambios de reforma de las estructuras económicas. Y fue sobre todo, se avanzó, digamos, en el cambio un poco que se hizo del inicio de las reformas que habían empezado un poco forzadas por la situación de pérdida en su momento de la cooperación con Rusia, con la URSS y después con Venezuela, ¿no? Y que eso forzó de alguna manera empezar ese proceso de reformas, al principio sin mucho convencimiento, pero yo creo que a partir sobre todo
de mediados de la década pasada, se inició todo un proceso de dinamización de esas reformas que tuvieron, digamos, como punto, digamos, álgido, ¿no? Sería el 6º Congreso del Partido Comunista, en el cual se aprobaron los lineamientos de la política económica y social, y que después han ido actualizando en el 7º y el 8º Congreso. Eso ha ido acompañado del proceso también de cambio de liderazgo, ¿no? Que pasó de Fidel a Raúl y de Raúl después a Díaz-Canel, lo que igual significa también un cambio generacional en los dirigentes dentro de Cuba. Por lo tanto, había unos cambios internos que se estaban produciendo y de alguna manera el tratado, como se veía muy bien, era una manera de poder sumarse a esos esfuerzos que se estaban haciendo, teniendo en cuenta que hay como una tensión, ¿no? Entre continuidad y cambio, ¿no? Por una parte, hay cambios, incluso se aprobó una nueva constitución en Cuba en 2019, y que suponía también ciertos avances. También tenemos aquí un constitucionalista que luego puede intervenir en los límites que tiene, pero por una parte hay esos cambios efectivos que se daban hacia, pues, una mayor institucionalización, un fortalecimiento un poco del Estado de Derecho. Por otra parte también había unas reticencias a cambiar, ¿no? Y, por ejemplo, la Constitución también sostiene la irrevocabilidad del modelo socialista, con lo cual hay una tensión, ¿no? Entre esa necesidad de cambio que se ve y yo creo que cada vez más está asumida, que hay que hacer esa necesidad, pero también la resistencia a cambiar, digamos, las estructuras. También ese proceso de negociación se dio en una situación favorable, también en el sentido porque había cambios en la relación, que es la relación que más influye en las relaciones de Cuba internacionales, que es la relación con Estados Unidos. Al mismo tiempo que se firmó el acuerdo con la Unión Europea, se estaba haciendo todo el proceso de deshielo, se empezaron a relajar las sanciones económicas de Estados Unidos, incluso se dio, pues, esa declaración conjunta de 2014 y el encuentro de Obama y y Raúl Castro en la 7ª Cumbre de las Américas, y finalmente el viaje de Obama a Cuba. Esto que parecía que nos alineábamos, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea, además de Canadá, que ya mantenía esa posición de compromiso constructivo, pues se rompió con la sorpresiva elección de Donald Trump, que no se esperaba en ese momento, y que rompió un poco ese alineamiento, incluso, pues, afectando a los intereses directos de la Unión Europea, porque Trump levantó la suspensión del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, con lo cual afectaba a los intereses de las propias empresas europeas, que, como se ha dicho, han tenido que activar esa reacción. Durante todo este tiempo, como se ha dicho ya, la Unión Europea se ha ido posicionando y en este momento es el primer socio económico, comercial, inversor. Pero eso se ha hecho en un proceso de diversificación por parte de Cuba. Cuba, digamos, después de la vulnerabilidad que tenía a esa extrema dependencia, primero de la Unión Soviética y después de Venezuela, ha intentado diversificar sus relaciones, no solamente incorporando a la Unión Europea, sino también manteniendo contactos con diferentes sectores. Uno es la propia América Latina, con la cual se ha ido incrementando las relaciones, y otra también otros actores que no nos son tan cómodos, ¿no? Como por ejemplo Rusia o China, ¿no? O la propia Venezuela. Pero en todo caso, Cuba ya tiene una inserción internacional más variada, todavía vulnerable a los choques externos, pero mucho más variada. De esos temas hablaremos más, yo creo, que por la tarde, pero sigue teniendo una inserción sui generis por las características propias que condicionan su inserción internacional. Por una parte tiene esa dualidad de país caribeño y latinoamericano, ¿no? Que a veces, pero con dificultades, ¿no? A la hora de combinar esas dos entidades, sobre todo, pues, esas dificultades de incorporarse a los mecanismos de integración regional. Obviamente, uno de los problemas o los condicionantes, ya se ha mencionado, es el conflicto bilateral con Estados Unidos, que hace que esté excluida del sistema interamericano de la OEA,
Al principio fue una expulsión, ¿no? Inicial, después de la 7ª Cumbre de las Américas, como decía, ya fue una autoexclusión por parte de Cuba, que de alguna manera viene condicionada por la Carta Democrática y su no pertenencia o no voluntad, ¿no?, de incorporarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual le impide incorporarse normalmente a las cumbres. Vimos sí que en su momento hubo un acercamiento, pero que ahora se ha vuelto atrás, ¿no? La última cumbre interamericana que se ha celebrado ahora en Los Ángeles fue excluida Cuba junto con Venezuela y Nicaragua. Eso es un tema, esa relación especial con Venezuela es ahora más bien una problemática para las relaciones con la Unión Europea y también para la integración regional, porque se incorpora en ese proceso de polarización regional que ha impedido pues el buen funcionamiento de los procesos de integración de América Latina. Tiene dificultades de inclusión en esos procesos de integración precisamente porque no puede entrar ni en acuerdos comerciales de liberalización ni con la Unión Europea ni tampoco con los propios países de América Latina. Entonces eso es una limitación a la hora de relacionarse con los demás países de la región. Aún así, Cuba podemos decir que ahora mismo tiene bastante normalizada la relación con la mayor parte de los organismos de la región. Pertenece a la CELAC, al CELA, a la ADI, a la Asociación de Estados del Caribe, al CARIFORUM, que es el mecanismo de diálogo político con la Unión Europea, y también con el ALBA, que fue en su momento importante para la relación con otros países de la región, sobre todo, y también con el Caribe, pero que ahora pues, está por la situación de Venezuela. Sin embargo, otro de los problemas o limitantes es que no tiene acceso a los organismos financieros, ni al BID, ni a la CAF, ni al Fondo Monetario Internacional. Todo eso condiciona sobre todo porque tiene problemas crónicos de endeudamiento que son reiterados y que son uno de esos cuellos de botella, ¿no? que no acaba de... Y por lo tanto, no tener acceso a esos fondos limita sus capacidades de atraer inversiones. Sin embargo, es cierto que Cuba, a pesar de esas limitaciones, aún sigue teniendo un cierto, lo que llamaríamos soft power o poder blando, en el sentido que cuenta con el respaldo de la mayor parte de los países de la región, sobre todo en su enfrentamiento con Estados Unidos, como se muestra pues, en su apoyo en las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? O incluso en la forma de limitar o evitar según qué tipo de resoluciones en la OEA cuando pasan temas pues, como lo de las protestas y la respuesta a las protestas. También tiene todo un proceso de cooperación sur-sur que hace que tenga una relación especial con muchos países, con ese ejercicio de solidaridad compensada, que son las misiones, ¿no? Que por una parte son muestra de la solidaridad, por otra parte también es una manera de conseguir recursos. En todo caso, lo que encontramos en la actualidad, y con eso yo iría terminando para no retrasar la otra mesa, es que la situación actual es bastante compleja, con un empeoramiento de la situación económica que ha llevado a unas tensiones internas que se han reflejado pues, en esas protestas, ¿no? que se ha visto, y que eso repercute, como se ha visto, en el diálogo político con el resto de la región y con la Unión Europea. Eso, por ejemplo, lo vemos en resoluciones del Parlamento Europeo, en las cuales pues, ya se cuestiona, ¿no? el tipo de relación. Yo creo que más allá del tema de que obviamente la Unión Europea no puede pasar por alto esa situación, también es verdad que la manera de avanzar es con ese diálogo constructivo en el cual también es posible que los cambios políticos de la región puedan conseguir que la polarización que ha llevado a la interrupción o estancamiento de las relaciones interregionales a través de la CELAC, por ejemplo, que puedan contribuir a superar esa situación como decía, de polarización y enfrentamiento. Efectivamente, ha generado también tensiones la relación con Rusia, con todo el contexto de la agresión, sin embargo, es verdad que Cuba, al contrario que otros países, pues
pues ha decidido abstenerse, con lo cual eso pues es una señal positiva, ¿no? Aunque ciertamente mantiene las relaciones con Rusia y también con China. Y eso afecta a las relaciones obviamente con Estados Unidos, que es el principal, digamos, obstáculo para una normalización realmente de las relaciones internacionales de Cuba. La situación actual no parece que vaya a cambiar inmediatamente dentro de Estados Unidos, donde es una cuestión interna, ¿no? Y eso impide cambios y avances en una situación donde no hay una posición común entre los dos partidos en el Congreso, pero ciertamente vamos a ver si se puede contribuir a que se vaya abriendo el diálogo, ¿no? Que es lo que yo creo en estos momentos, digamos, el obstáculo principal es esa alianza con Venezuela que impide separar, ¿no?, los procesos de uno y otro cuando Cuba está en un proceso ya de reformas, ¿no? Y con esto yo lo dejaría, porque así ya más o menos recuperamos el horario que teníamos previsto y podemos dar la continuidad a la segunda mesa, que básicamente lo que hará es eso, analizar desde diferentes puntos de vista los obstáculos y las oportunidades de cooperación desde diferentes ámbitos. Entonces ya voy a vamos a abandonar la mesa, ¿no? Y vamos a dejar paso a la siguiente mesa, que espero que podamos también tener un tiempito para el debate después de las presentaciones. Incluido el debate sobre Incluso sobre esto ¿sí? mismo, tras la mesa, sí. Hacemos un debate conjunto de todo.